Bien, estábamos con Art, entonces seguimos con Art, y íbamos a pensar en sus otros trabajos, en los cuentos que están incluidos en El Jorobadito y otros cuentos, así se llama el libro donde publica los tres cuentos que ustedes tuvieron que ver para hoy. Está el Primavera, El Jorobadito y Noche Terrible. Y les decía, digamos, alguien consideraba que la inclusión del comentador en Los Siete Locos era una maniobra debido a que Art no quería dejar tan mal parado a su protagonista y no se quería tomar el laburo de corregir. Decíamos, como posible es posible, solo que suena poco probable, diría Conan Doyle. Y vamos a ver cómo en el resto de sus ficciones hace exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Lo hace en Noche Terrible con este Ricardo Steppens que se pasa todo el cuento hablando de lo poco que le agrada la idea de casarse, que tiene que concretar al día siguiente, y todas las alternativas y todos los prejuicios que tiene sobre lo que significará la vida de casado. Y acá hay algo muy interesante, porque en el análisis de Drukarov se lo plantea a Roberto Art como integrante de una cáfila de alta misoginia, de machirulismo extremo, en donde las mujeres están solo para servir o para ser objeto de determinadas prácticas y que no tienen entidad. El patriarcado era parte de la cultura de época, no había nada que lo discutiera. A ver, lo que discutía el patriarcado en 1930, en 1870, en 1750 y en 2021 es la realidad. ¿Sí? Lo que discute y pone en tela de juicio el sistema patriarcal es la realidad. No los movimientos feministas. Es la realidad, los movimientos feministas lo que hacen es hacer pie en esa realidad y ponerla para que todos la veamos. Pero es la realidad, no es una cosa nueva el patriarcado. Ni sus problemas, ni sus negatividades, ni sus ni todo lo que significa, ni todas las reglas del patriarcado y todo lo problemático que es que ha sido el patriarcado aparece ahora. No, siempre estuvo. Antes estaba naturalizado, dice Cintia, más o menos. No tenía nombre. No era una bandera como lo es hoy. Pero si nosotros vemos los textos de Art particularmente, nos vamos a encontrar con un Ricardo Steppens, un miembro destacado del patriarcado, que elabora en su imaginación todos los prejuicios de la época, todas las suposiciones horribles que se podía tener acerca de las intenciones de las mujeres y la necesidad de un matrimonio, esto es, de encadenarse a uno de estos seres súcubos del universo. Digo, si nosotros observamos Noche Terrible, por ejemplo, vemos cómo Ricardo Steppens hace una tabla de sangre de los pilares de la cultura patriarcal. Enumera casi todas las posibilidades de que su vida sea horrible a partir de contraer enlace con una miembro de ese extraño grupo llamado mujeres. Sí, sus personajes eran hombres, pero ¿cómo actuaban esos hombres respecto de las mujeres? En Noche Terrible tenemos un buen ejemplo. El tipo hace un listado, durante todo el relato va contando todo lo malo que le va a pasar en la vida a partir de
de contraer enlace con una mujer. Y llega hasta el final en la disyuntiva de ¿qué hago? ¿Voy a lo de Julia o me rajo? ¿Voy a lo de Julia o me rajo? Y en el último momento, al final, digo, primero, podría decir, el relato podría ser, mañana me tengo que casar y no lo voy a hacer, y no lo voy a hacer por esto, y no lo hago. O podría ser esta duda, esta angustia que recibe el personaje de Ricardo Steppens, e ir deliberando y concluir con que, bueno, no me caso. Sin embargo, al final del relato, lo que tenemos es al protagonista subiéndose a un taxi y indicándole la dirección del puerto. Esto, en una lectura fácil por arriba, implica que el tipo se va a tomar el buque, digamos, para decirlo en términos populares. Se va al puerto para rajarse, no se va a casar. Sin embargo, sabemos que el puerto no es solo el lugar de donde zarpan los barcos, ni el lugar donde embarcarse para abandonar el territorio. El puerto es también el lugar en que florecían, por la misma razón, esto es por ser un lugar de arribo de extranjeros, florecían los lupanares, los prostíbulos. Lugar donde aquellos que estaban por casarse solían acudir en una suerte de despedida de soltero. Es decir, este último acto de Ricardo Steppens, último acto en el relato que tenemos, no nos deja saber cuál es la decisión final. Y esto es muy importante. Esto es muy importante. Porque a nada le costaba dejarnos con la certeza acerca de cuál iba a ser la actitud de Ricardo Steppens. Esta incógnita que termina quedando es la que nos dice que no necesariamente toda esa retahíla de nefastas consecuencias que tendría Ricardo Steppens al contraer el enlace con Julia son efectivamente una realidad. Que sea la decisión que sea, es una mala actitud que tiene, dice Cintia, pero antes sea la decisión que sea, es una mala actitud que tiene. No es una mala actitud, es el pensamiento vivo del patriarcado de la época. Lo interesante de Noche Terrible es que no termina en la huida ni en la resignación. Termina en el elija su propia aventura. Y esto no es un final abierto para que cada uno piense, no existen los finales abiertos. Cuando el final de un texto ficcional es abierto es porque no importa el desenlace. Pero en este caso, lo que importa es ese desenlace, es ese final abierto, que después de toda esa amalgama de sufrimientos a los que pensaba Ricardo Steppens iba a estar sometido a partir de casarse, no termina creyéndoselos como para asegurarnos que se va. Eso por el lado de Noche Terrible. Si pensamos en Esther Primavera, es aún más flagrante. Noche Terrible, que por otro lado, nosotros tenemos Noche Terrible, por un lado, les preguntábamos en las consignas preclase si veían alguna diferencia entre el narrador de Noche Terrible y el narrador de Esther Primavera. ¿Por qué? Porque Noche Terrible, un cuento basado en el soliloquio mental y en la manija, para decirlo en términos actuales, de un personaje que está por casarse, elige Roberto Dart narrarlo en tercera persona. Sabemos todo lo que piensa Ricardo Steppens a partir de un narrador omnisciente, ¿sí? Que finalmente no nos dice si el tipo se casa o no. Mientras que Esther Primavera
que es la historia de un tipo que está internado en un lugar para mejorarse de los pulmones y que dejó a una mina que quería mucho, a Esther Primavera, y que trató de hacerle la vida imposible, etc. Un relato que ni de perillas para ser narrado en la voz omnisciente, está narrado en primera persona. En Esther Primavera tenemos una sola versión, dice Cintia. Exacto. Esa es la característica de la primera persona del narrador. Solo tenemos la visión del narrador protagonista. Y Arlt, nuevamente, como en Los Siete Locos, nos vuelve a presentar un narrador no confiable. ¿Por qué? Porque la historia de Esther Primavera es un tipo que está internado ahí, que recuerda a Esther Primavera, su amor, su noviazgo, su amorío y la cantidad de decepciones que le causó a Esther Primavera. Pero la cantidad de decepciones que le causó no le son suficientes, eso de decirle soy casado y cosas por el estilo, sino que en un momento pidió recado de escribir. Dice, y la primera persona nos cuenta: redacté la carta más infame que nunca haya salido de entre mis manos. Mi ferocidad y mi desesperación acumulaban ultraje sobre ultraje, tergiversaba hechos que ella me había narrado, exaltaba detalles de su vida que sugerían a un tercero que no conociera nuestras relaciones la idea de una intimidad que nunca había existido, y limaba los insultos para hacerlos más atroces e inolvidables, no con palabras groseras, sino escarneciendo su nobleza, retorciendo sus ideas, abochornándola de tal forma por su generosidad que de pronto pensé que si ella pudiera leer esa carta, se arrodillaría ante mí para suplicarme que no la enviara. Y sin embargo, era inocente, dice el narrador de Esther Primavera. Y como sabía que en ese momento no se encontraba en su casa, y sí en la calle conversando con otro, se la envié con la certeza de que la recibiría la madre o el hermano, que no podrían dudar de lo que allí estaba escrito, pues las citas se referían a sucesos que solo por ella yo podía conocer. Llamé a un chico lustrabotas y le ofrecí $1 para que llevara la carta. Le advertí que golpeara ruidosamente las manos para que la sirviera. El muchacho, después de abandonar el cajón al pie de la mesa, desapareció en la calle sombreada de acacias dando grandes saltos. Ya está hecho, me dije. Sin embargo, no sabía lo que ocurría en mí. Un reposo nuevo aplomaba mis nervios. Volvió el lustrabotas y por la filiación que me dio, del que había recibido la carta, reconocí en el hombre al hermano, le di el peso y se fue. Pasaron 700 días y todavía la recuerda, dice Karen. Sí, 700 días, estamos hablando de 2 años, ¿sí? Esto que acabo de relatarles, que es como Arlt narra, como el narrador de Esther Primavera nos cuenta la historia en la piel del personaje principal, nos da una serie de verdades. Y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta en la literatura, en el ensayo, en cada trabajo que hacemos. Esta narración en primera persona, que nos cuenta todo su proceso mental, lo que pensó, lo que imaginó, lo que supuso, lo que sintió, lo que hizo, todo eso no tenemos derecho a dudarlo. ¿Sí? Todo eso ocurrió. Digo, hay determinadas técnicas para dar a entender, para explicar las situaciones. Así como, siempre ponemos el ejemplo, en el cine hay determinadas técnicas para que comprendamos determinado suceso. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que un personaje que acaba de ser estrangulado por el personaje principal, cómo sabemos si ese personaje falleció finalmente o no?
En la vida real, si estamos observando a alguien que estrangula a otro, no podemos saber si falleció o no hasta ir y tocarle los pulsos, los órganos vitales, digamos, ver el pulso, el aliento. Cuando estamos en el cine o en la televisión o en la serie, un personaje estrangula a otro y lo deja inerte. ¿Ese personaje murió o no? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos si no se va a levantar? ¿O cómo sabemos si se va a levantar y va a contraatacar? La técnica habitual consiste en un plano acerca de los ojos del personaje estrangulado. Si, hasta que no lo dicen, dice Lucas, los ojos, chicos, dice Sebastián Marconi, los ojos. Si el personaje que acaba de ser estrangulado ha quedado inerte con los ojos cerrados, está vivo y va a volver y se va a levantar. Si acaba de ser estrangulado, si acaba de ser tirado desde una terraza, si le acaban de pegar 436 balazos, cae, se desploma por el ataque con los ojos cerrados, ese personaje está vivo. La certeza de su fallecimiento es cuando lo hace con los ojos abiertos. Por supuesto, esto no tiene ningún sentido en la realidad. Los muertos pueden morir con los ojos abiertos o los ojos cerrados independientemente. No obstante, el lenguaje cinematográfico ha acuñado esta técnica. Si tiene los ojos abiertos, murió. Tenemos la certeza. Si tiene los ojos cerrados, está vivo. Por supuesto, esto no suele, cuando se trata de que está vivo, no suele alertarse al respecto, sino es un plano más, digamos, cayó ahí con los ojos cerrados. Los que sabemos de esto, sabemos que, lo que sabemos de esta técnica, sabemos que ese personaje se va a levantar. Si no vemos si quedó con los ojos cerrados o abiertos, está vivo. Si lo vemos con los ojos, es decir, la única certeza de que ese personaje murió es que quede inerte con los ojos abiertos. O algunas otras cuestiones técnicas. El bip, si está en una cama de hospital, las últimas palabras, si dice sus últimas palabras, seguro que se murió. Que siempre las últimas palabras son algún dato revelador, no hay la puta madre, el asesino está escondido atrás de la heladera. De la misma manera que, si yo les pregunto a ustedes, ¿en qué lugar el relámpago y el trueno ocurren exactamente al mismo tiempo? Ustedes saben que el relámpago, cuando hay una tormenta, vemos primero el relámpago y después atrás el trueno. ¿Sí? Una simple ley física. La luz es mucho más rápida que el sonido. Entonces la luz nos llega antes. El rayo ocurre en una sola vez, ¿sí? Con un estruendo y con un destello al mismo tiempo. En la realidad nosotros vemos primero el relámpago y a continuación, segundos después, el trueno. ¿Por qué? Porque la luz es infinitamente más rápida que el sonido. En el cine es en el único lugar donde relámpago y trueno aparecen al mismo tiempo. Piensen, se habrán cansado de ver películas de terror y no de terror, donde el relampagueo está acompañado simultáneamente del sonido del trueno. Esto es otra convención cinematográfica, ¿sí? No un apego a lo que efectivamente sucede, sino una convención cinematográfica. Si pusieran el relámpago por un lado, el trueno por el otro, sería más difícil de entender en la trama. El efecto del relámpago cuando se ve en pantalla es que nos sobresaltemos, que nos llame la atención. Por eso el sonido y la imagen van de la mano, ¿sí? Están al mismo tiempo. Bueno, en la literatura no tenemos nada de eso,
sino que lo que tenemos como mecanismo, como técnica, son los tiempos verbales. Si la narración nos dice, fui y me compré un paquete de aceitunas, no tenemos ningún derecho a dudar de que fue y se compró un paquete de aceitunas. El verbo en pasado directo nos dice que eso ocurrió efectivamente. En la ficción, ¿sí? Siempre hablamos de la verosimilitud de la ficción, tanto en Los Muertos como en El Trueno como en El paquete de aceitunas. Eso en la ficción ocurrió, no tenemos derecho a dudarlo. No hay narrador no confiable allí. El narrador dice, me rasqué la pierna izquierda, pues es que se rascó la pierna izquierda. Bien. Entonces, como decíamos, lo que acabamos de narrar acerca de sus sentimientos, pedí recado para escribir, o sea, pidió papel y lapicera y se puso a escribir la carta que la llenó de cosas infamantes, retorciendo los hechos, todo eso nos dice que lo hizo, pues no podemos no creerle. Nos dice que llamó a un lustrabotas para que le llevara la carta porque Esther Primavera no estaba en la casa, todo eso es cierto, no podemos no creerle. ¿Sí? Nos dice que le pagó un peso, no podemos no creerlo, eso es cierto. Y es cierto al punto tal que cuando el lustrabotas viene, él le pide la descripción de quién recibió la carta. ¿Para qué? Para saber si efectivamente entregó la carta, pero recordemos, el personaje no existe, es un invento de Art. Nos dice que la semblanza que le hace el lustrabotas de quien le dio la carta, lo dejan a él en la certeza de que se trataba del hermano. Esto nos asegura a nosotros lectores, una manera de asegurarnos a nosotros los lectores, de que efectivamente esa carta se entregó y fue al hermano. No hay dudas hasta allí. Y dice después que esa carta seguramente le quitaría las ganas de vivir, que Esther Primavera andaría deambulando como zombie el resto de su vida porque no le quedarían esperanzas en la especie humana, etcétera, etcétera, etcétera. Una carta donde mintiendo desesperadamente, mintiendo alevosamente, este muchacho trata de que esa carta sea leída por los parientes de Esther Primavera y la dejen en el quinto subsuelo de la inmoralidad. Nuevamente, la inmoralidad, las normas de época, crea un personaje bien egocéntrico, dice Cintia, sí, claro. Las normas de época, lo que se debe y lo que no se debe, lo que está bien y lo que está mal, lo que puede hacer una mujer y lo que no debe hacer una mujer. Las reglas del patriarcado full. ¿Sí? Pensemos que si en la época actual alguien escribiera una carta a los padres de una señorita diciendo toda esta sarta de cuestiones, retorciendo los hechos de manera que no sería tan seguro de que le fueran a creer a pie juntilla al fulano que escribió la carta y no a la actual Esther Primavera si lo desmintiera. ¿Sí? Digo, en este caso, en la época actual se usan videos y esas cuestiones que son más difíciles de desmentir. Pero digo, el personaje, el protagonista, está convencido de que le ha quitado las ganas de vivir a Esther Primavera a partir de esa carta repleta de descripciones infamantes. Claramente, la característica del personaje en primera persona, digamos, el narrador en primera persona, es que nosotros le podemos creer a pie juntilla cuando nos dice que le pica la rodilla o que le duele el ojo, o que se metió un dedo en la oreja, o que fue a comprar bananas a la estación. Ahí no tenemos derecho a dudar, todo eso debe ser cierto. Cuando nos dice que a Esther Primavera se le quitaron las ganas de vivir y perdió toda fe en la humanidad, ya ahí
nos está diciendo algo de lo que no podemos estar seguros. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros puede estar seguro de lo que le ocurre a alguien que no es uno. Básico. ¿Sí? Si yo digo, no, fulana está enamorada de mí, me doy cuenta en cómo me miró cuando se ponía los zapatos, y bueno, estoy loco yo. ¿Sí? O sea, estoy delirando yo, aunque tenga razón. Si estoy seguro, estoy loco. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? En una narración, cuando alguien afirma el efecto que le causó a otro personaje algo, es por lo menos raro. ¿Qué tenemos que hacer? Como en el caso de la verificación de a quién le entregó la carta, debemos verificar que eso que nos dice el personaje haya sido exactamente así. Recuerden, las normas de época puestas en torno a la mujer, poniéndola por el piso de todo lo que no debía realizar una mujer de bien. ¿Sí? Entonces nosotros, para saber si eso fue así, debemos constatarlo de algún modo. ¿Cómo lo constatamos? Siendo un narrador en primera persona, esperamos que nos cuente de qué manera él llega a esa conclusión. No nos cuenta cómo llega a esa conclusión. A esa conclusión llega simplemente por su intención de que eso ocurriera. ¿Sí? Pero he aquí que Arlt nos permite asomarnos al verdadero efecto de esa carta infamante. Nos permite asomarnos al resultado del envío de esa carta, que es cuando se encuentra con Esther Primavera, casualmente por la calle. Él la ve venir, dice, viene mirando para abajo, espero el contacto, espero que me dé una bofetada. Todo eso espera el personaje que, como reacción a ese terrible puñal que le clavó a Esther Primavera con esa carta infamante. ¿Y qué ocurre? Ocurre que Esther Primavera apenas lo mira y sigue de largo. Nuevamente. ¿Qué significa esto? Significa de movida, digamos, una vez descartado lo imposible, lo que quede debe ser cierto, de movida significa que toda esa infamia acumulada en esa carta que escribió el protagonista no le hicieron tanta mella a Esther Primavera, ya que por lo menos le hubiera dedicado un insulto, un escupitajo, una trompada, un grito. Ni la hora le da, ni la hora. Es decir, nuevamente, todas las reglas del patriarcado, todas las ¿cómo se llama? Los mandatos del sistema patriarcal hacia la mujer están puestos en las intenciones de este muchacho cuando le escribe la carta. Si Esther Primavera llegara ante él y se pegara un cuetazo frente a su cara o le pegara un cuetazo a él, podríamos discernir de que efectivamente esa carta que él consideraba tan infamante, relatando esas acciones tan terribles que habría hecho esa mujer, efectivamente le quitaron las ganas de vivir y la esperanza en la raza humana. Sin embargo, el hecho de que Esther Primavera no le dé ni la hora y lo suma a este personaje en la estupefacción y en la angustia del remordimiento, lo que nos está diciendo es que ni por asomo esa carta tan infamante que sabemos que escribió, porque sí sabemos que la escribió, porque eso sí era cierto, y sabemos que le llegó a la casa, lo que sabemos también es que ni de casualidad surtió el efecto que esperaba el protagonista. Es decir, todos esos mandatos terribles del patriarcado, tan en boga en la época en que fue escrito, no funcionaron con Esther Primavera.
Si esto no hace a Arlt y su literatura un elemento antipatriarcado, no sé qué lo hace. En El Jorobadito pasa exactamente lo mismo, con esa opción de hierro, digamos, si lo besa está mal, si no lo besa está mal. Un cuento que está narrado desde el protagonista que está en la cárcel porque ya mató al jorobadito. Por poner a la mujer en ese dilema de hierro, a la novia, en ese dilema de hierro donde haga lo que haga, la decisión va a ser fatal. La decisión va a estar mal. Él se encarga de cargarse a Rigoletto. Digo, todas estas cuestiones, más allá de la narración, el cuento maravilloso que es Ester Primavera, que es El Jorobadito, más allá de eso, hay allí una carga ideológico-política muy grande respecto de las mujeres. Nos está diciendo claramente cuál es la visión de Roberto Arlt acerca de esos mandatos del patriarcado. Y cualquiera que las piense desde Arlt como machista y redento, que pone a las mujeres como objeto de nada más, medio que le está pifiando a los Durano. Cintia dice, y sobre el casamiento, le plantea como un papel de superador de la mujer, y sobre el casamiento. Claro, el casamiento aparte puesto como mandato y como obligación referida a la mujer. Pero todo eso está en la imaginación, tanto de Ricardo Steppens como de este personaje, como de quien se carga a Rigoletto. Todo eso es parte de los prejuicios de época y es parte de su máquina particular. Fíjense, es muy patente eso. Cómo los personajes tienen en su cabeza todas esas nociones que no terminan resultando. No terminan resultando. Por eso decimos que, más allá de que Arlt no se planteara que el patriarcado se va a acabar, lo que veía Roberto Arlt era su realidad y veía cómo esas normas de la moral burguesa que tanto atacó en las Aguafuertes tampoco funcionaban en los mandatos hacia la parte femenina del planeta. Es decir, lo rupturista de Roberto Arlt abarcaba todas las aristas. ¿Sí? Recuerden el trabajo práctico que tienen que hacer y recuerden leer a los poetas, que después esta noche les vamos a estar mandando todo el material necesario. Vamos a ver un compilado de poesías de lo que nosotros llamamos como los poetas de Buenos Aires. Elegimos a Borges, a Tuñón, a Carlos de la Púa y a Arturo Jaureche como constructores de poesía de esta misma época, para que veamos otro andarivel, porque también jugaba en esta época mucho la poesía y vamos a ver por dónde andaban los caminos de estas gentes. Lean todas las poesías que les vamos a mandar. No son afectos a la poesía, alguno no es afecto a la poesía, léanla igual. Y léanla si pueden en voz alta y traten de memorizar algún texto. ¿Sí? Porque allí en el sonido el sonido se lleva mucho de la poesía. Así que lean las poesías de Borges, lean las poesías de González Tuñón, lean las poesías de la Púa, lean la poesía de Arturo Jaureche. Bueno, nos encontramos el martes próximo a la misma batihora por el mismo Vaticanal. Que la pasen lindo. Bye.